Después de ingerir los alimentos, ya sean carbohidratos, lípidos y proteínas, el cuerpo extrae toda esa energía contenida y es nuestro aparato digestivo el que realiza todo ese proceso al fragmentar la comida en micromoléculas. Aunque la energía se encuentra en las proteínas y los lípidos, son los carbohidratos los que aportan mayor energía, como la glucosa. Es por medio de la respiración celular que las enzimas que se encuentran dentro de la célula rompen esos enlaces químicos de la glucosa, liberando la energía acumulada. Para muchos de nosotros, respirar significa intercambio entre oxígeno por monóxido de carbono en los pulmones, pero la respiración celular que ocurre en las células de manera individual es más que un intercambio de gases. Glucólisis. Todas las células requieren de energía para poder realizar todas las reacciones metabólicas y lo hacen a través de ATP, moneda energética. El ATP se encuentra en los alimentos, ya sea carbohidratos, lípidos o proteínas. Todo comienza en la célula, donde los sustratos o alimentos y todos los nutrientes van a pasar a través de la membrana plasmática y hasta llegar al citoplasma a través del proceso de difusión. Con la glucosa empieza la primera fase de la respiración celular, glucólisis, gluco de glucosa y lisis de rompimiento, vía por la que se degrada la glucosa. Aquí empieza la degradación de la glucosa en condiciones anaeróbicas, sin oxígeno. La célula posee dos ATPs, dos monedas energéticas mismas que van a ser utilizadas para iniciar con todas las reacciones bioquímicas que se llevarán a cabo. El ATP será el que da la energía inicial para que todo el proceso prosiga. La glucosa se convertirá en fructuosa, con dos fosfatos de alta energía que fueron donados de los primeros ATPs. La fructuosa se romperá o degradará en dos moléculas de 3 carbonos, a las cuales dos moléculas de NAD provenientes de las células se activan con 2 electrones de alta energía y un protón, dando como resultado dos moléculas de NADH, que son moléculas transportadoras de energía. Y justamente al mismo tiempo las moléculas 3 carbonos van a adquirir un fosfato inorgánico. Después cada molécula de 3 carbonos queda con 2 fosfatos para que llegue por cada uno de ellos 2 ADPs, removiendo y produciendo 4 ATPs, dando como resultado dos moléculas de piruvato de la molécula original de la glucosa. Ciclo de Krebs. Es la ruta metabólica más importante para obtener energía celular en forma de ATP, capaz de transformar los productos del metabolismo de azúcares, grasas, proteínas en energía, siendo el azúcar el más común. Se lleva a cabo en la mitocondria, es dependiente del oxígeno. Sin oxígeno el ciclo de Krebs se detiene y por lo tanto se detiene la formación de energía celular, lo que lleva a la muerte. Primero la glucosa se convierte en piruvato durante la glucólisis. Cada molécula de glucosa hace 2 piruvatos, por eso el ciclo de Krebs se produce 2 veces, una por cada piruvato. Consecuentemente el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, gracias a la enzima piruvato deshidrogenasa. La enzima piruvato deshidrogenasa se utiliza tiamina, vitamina B1, FAD, vitamina B2, flamina, adenina, dinucleótido, NAD, vitamina B3, dinucleótido de nicotinamida, adenina, ácido pantoténico, vitamina B5, coenzima A, ácido lipaico. Con esto el ciclo de Krebs ya puede comenzar. En el primer paso del ciclo del ácido cítrico, el acetilcoenzima A se une como una molécula de 4 carbonos, oxalacetato, por la enzima citrato sintasa y forma una molécula de 6 carbonos llamada citrato. En el siguiente paso, el citrato por la enzima aconitasa se transforma en cis-aconitato, que es una molécula de 6 carbonos. Después, el cis-aconitato se transforma en isocitrato, que de igual manera es una molécula con 6 carbonos. El dicitrato por la enzima isocitrato se transforma en acetaglutarato. En este proceso se produce NAD más. El succinilcoenzima A por la enzima succincoenzima A sintasa se transforma en succinato. Aquí se produce un GTP.
Succinato por la enzima succinato deshidrogenasa se transforma en fumarato. Aquí entra FAD y sale FADH. El fumarato por la enzima fumarasa se transforma en malato. Después el malato por la enzima malato deshidrogenasa se transforma en oxalato acetato. En este paso entra un NAD y sale un NADH. Recuerda que son un ciclo por piruvatos y 2 piruvatos por glucosa. Por lo tanto, se producen 2 ciclos de Krebs por la glucosa. Cadena transportadora de electrones. Es una serie de proteínas o complejos proteínicos que se encuentran unidos o adheridos a la membrana mitocondrial. La función de estos complejos proteínicos en este caso es movilizar electrones a través de ellos. Hasta ahora se lleva, debido a los otros procesos que se han realizado en la respiración celular, 10 moléculas de NADH y 2 de FADH. Estas moléculas tienen la capacidad de producir ATP. Además de los 4 complejos proteínicos, vamos a tener asociados a la cadena transportadora de electrones los 2 transportadores, la coenzima Q10 y el citocromo C. El proceso se inicia cuando el primer NADH libera 2 electrones al primer complejo proteínico. La NADH deshidrogenasa esta capta los 2 electrones y permite además el paso a través de la membrana mitocondrial de 2 iones de hidrógeno. Ahora los 2 electrones se van a unir a la coenzima Q10 y esta los transportará desde el complejo proteínico 1 al complejo proteínico 3. Una vez que son bombeados otros 2 iones de hidrógeno, aquí los electrones se unirán al citocromo C y esto los transportará del complejo número 3 al complejo número 4 y serán bombeados otros 2 iones de hidrógeno. Finalmente los 2 electrones son captados por oxígeno y este atrae 2 iones de hidrógeno, formando agua. Las altas concentraciones de iones de hidrógeno en el espacio intermembrana produce un gradiente de concentración que utiliza para poder activar una enzima que se encuentra adherido a la membrana mitocondrial y que se conoce como ATP sintasa. Por cada 2 iones de hidrógeno que pasen al ATP sintasa se formará un ATP, puesto que cada NADH bombea 6 iones de hidrógeno. Al final serían capaces de 3 ATPs a partir de una molécula de NADH que ocurre con los 10 moléculas de NADH que tenemos acumuladas hasta ahora de la respiración celular. Entonces, si por cada NADH obtenemos 3 ATP y tenemos disponible 10 NADH, al final de este proceso vamos a obtener 30 ATPs a partir de estos 10 NADH. El FADH es diferente al NADH. Él posiciona cercano al seguido complejo proteínico y aquí libera sus 2 electrones. Estos 2 electrones se unirán a la coenzima Q10 y este los transportará al tercer complejo proteico y acá serán bombeados 2 iones de hidrógeno. Luego que esto ocurre, estos electrones se unen al citocromo C y este los transportará al cuarto complejo proteínico. Acá serán bombeados otros 2 iones de hidrógeno. Estos electrones luego serán recaptados nuevamente por oxígeno y formará agua, al igual que en el caso de la NADH. De esta forma, a diferencia del NADH, el FADH solo puede formar 2 ATP por cada una de sus moléculas, y puesto que solo teníamos 2 FADH, al final obtendremos 4 ATP a partir de sus moléculas de FADH, y sumando da un total de 38 ATPs obtenidos durante todo el proceso de respiración celular. Sin embargo, 2 de estos NADH se crearon en la glucólisis, es decir, se encontraban en el citoplasma. El paso de estos NADH del citoplasma a la matriz mitocondrial para ser utilizados en la cadena transportadora de electrones consume 2 moléculas de ATP que debemos restárselo a su sumatoria total. De esta forma obtuvimos 36 ATP durante todo el proceso de respiración celular.